Si nos situamos en la orilla occidental del río Nilo, justo donde la arena dorada del desierto libio comienza a devorar la tierra fértil, podemos contemplar el mayor desafío que la humanidad haya lanzado jamás contra el paso del tiempo. Allí, recortadas contra el cielo ardiente de Egipto, se alzan las pirámides de Giza. Durante más de 4 milenios, estas colosales estructuras de piedra han contemplado el nacimiento y la caída de imperios, el cambio de religiones, el avance de la tecnología y el vagar de incontables generaciones de seres humanos. Para los antiguos egipcios, estas montañas artificiales no eran simples monumentos a la vanidad de sus gobernantes, sino verdaderas máquinas de inmortalidad, puentes de piedra construidos para unir la tierra con el firmamento y asegurar el orden del cosmos. Sin embargo, detrás de la mística, del mito de las maldiciones y de las teorías de civilizaciones perdidas, se esconde una realidad mucho más asombrosa. La verdadera historia de cómo se construyeron las pirámides no es el relato de un milagro sobrenatural, sino una epopeya de ingenio humano, de organización social sin precedentes, de sudor, de ciencia aplicada y de una voluntad inquebrantable que logró moldear el paisaje de la Tierra utilizando herramientas que hoy consideraríamos rudimentarias. Para comprender cómo fue posible semejante hazaña, debemos despojarnos de las concepciones modernas y viajar en el tiempo hasta el colapso del Neolítico, cuando el Valle del Nilo se convirtió en el escenario de una de las primeras grandes civilizaciones de la historia. Egipto era un regalo del río. Cada año, de manera predecible, las aguas del Nilo se desbordaban, inundando los campos y depositando una capa de limo negro y extremadamente fértil que permitía cosechas abundantes. Esta inundación anual, conocida como la estación de Aket, no solo alimentaba a la población, sino que también liberaba a miles de agricultores de sus tareas habituales durante varios meses al año. Con los campos bajo el agua, la fuerza de trabajo de toda una nación quedaba disponible para el soberano. El faraón, considerado un dios en la tierra, la encarnación de Horus en vida y de Osiris en la muerte, tenía el poder y el deber religioso de canalizar esta inmensa energía humana hacia obras que complacieran a los dioses y mantuvieran el Mad, el equilibrio y la armonía del universo. La construcción de las pirámides no surgió de la nada, sino que fue el resultado de un largo y doloroso proceso de aprendizaje, de acierto y error que se extendió a lo largo de varias generaciones. En los albores de la historia egipcia, los gobernantes eran enterrados en mastabas, que eran estructuras rectangulares de adobe con techos planos y paredes inclinadas. Pero en la tercera dinastía, un arquitecto de mente brillante llamado Imhotep revolucionó la arquitectura para siempre al diseñar la tumba de su faraón Djoser en Saqqara. Imhotep concibió la idea de apilar varias mastabas una sobre otra, cada una más pequeña que la anterior, creando una estructura escalonada que se elevaba hacia el cielo como una gigantesca escalera celestial. Por primera vez, el adobe fue reemplazado por bloques de piedra caliza tallada. Aquella pirámide escalonada de Saqqara fue el primer gran monumento de piedra del mundo, pero solo era el comienzo. El verdadero camino hacia la pirámide perfecta de caras lisas estuvo plagado de dificultades y casi desastres arquitectónicos durante el reinado del faraón Seneferu, el fundador de la cuarta dinastía y padre de Jufu, a quien los griegos llamarían Keops. Seneferu fue el mayor constructor de pirámides de la historia de Egipto, llegando a erigir 3 colosales monumentos en su búsqueda de la perfección geométrica. Su primer intento, en Meidum, comenzó como una pirámide escalonada que luego fue revestida con bloques de piedra caliza para darle caras lisas. Sin embargo, debido a fallos en la cimentación y a la excesiva inclinación de las paredes exteriores, el revestimiento se derrumbó, dejando tras de sí una torre de piedra semiderruida en medio del desierto. Lejos de desanimarse, Seneferu ordenó la construcción de una nueva pirámide en Dashur, conocida hoy como la pirámide acodada. A mitad del proyecto, cuando la estructura ya alcanzaba una altura considerable, los constructores comenzaron a notar grietas alarmantes en las cámaras interiores. El peso acumulado de la piedra estaba aplastando la base,
y el ángulo original de inclinación de 54 grados resultó ser demasiado inestable. En una decisión de ingeniería desesperada pero brillante, los arquitectos decidieron reducir el ángulo a 43 grados en la sección superior, dándole al monumento su silueta quebrada tan característica. Finalmente, Seneferu logró su objetivo con la pirámide roja, también en Dashur, construida desde el principio con un ángulo seguro de 43 grados. Esta fue la primera pirámide de caras lisas de la historia, el modelo definitivo que pavimentaría el camino para la maravilla de Giza. Cuando Jufu ascendió al trono, la tecnología, la logística y la experiencia acumulada durante el reinado de su padre estaban listas para ser aplicadas a una escala nunca antes vista. El lugar elegido para su tumba no fue la planicie de Dashur, sino la meseta de Giza, un promontorio rocoso de caliza sólida situado al norte de Memphis, la capital del reino. Esta elección no fue casualidad. La meseta ofrecía una base de roca firme y masiva capaz de soportar el inmenso peso de lo que se convertiría en la Gran Pirámide, una estructura de más de 2.300.000 bloques de piedra, con un peso total estimado en casi 6 millones de toneladas. El primer paso en la construcción de la Gran Pirámide fue la preparación del terreno, una tarea de una precisión geométrica que sigue asombrando a los topógrafos modernos. Los constructores del faraón debían nivelar una superficie de roca de más de 5 hectáreas, con un margen de error de apenas unos pocos centímetros. Para lograrlo, es muy probable que excavaran una red de canales en la roca que luego llenaron de agua. Al marcar el nivel del agua en las paredes de los canales y luego tallar la roca sobrante hasta esa línea, consiguieron una base casi perfectamente horizontal. Una vez nivelado el terreno, el siguiente desafío fue la orientación del monumento. Los egipcios creían que el alma del faraón viajaría tras su muerte hacia las estrellas imperecederas, aquellas que nunca se ponían en el cielo nocturno y que hoy conocemos como estrellas circumpolares. Por ello, la Gran Pirámide debía estar alineada con una precisión casi milimétrica con los 4 puntos cardinales. Sin brújulas magnéticas, los astrónomos reales utilizaron el cielo. Un método probable consistía en observar la salida y la puesta de una estrella brillante en el horizonte norte. Al trazar un arco entre ambos puntos y biseccionar el ángulo resultante, los sacerdotes astrónomos obtenían una línea de norte a sur de una exactitud asombrosa. El lado norte de la Gran Pirámide se desvía del norte geográfico verdadero por apenas una fracción de grado, un margen de error menor que el de muchos edificios modernos construidos con tecnología satelital. La planificación administrativa y logística necesaria para llevar a cabo este proyecto fue quizás la mayor obra de ingeniería de todas. La construcción de la pirámide de Jufu no fue el resultado de una horda desorganizada de esclavos azotados por capataces crueles, una imagen popularizada por el cine de Hollywood y por los escritos del historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto miles de años después de los hechos. Hoy sabemos, gracias a los descubrimientos arqueológicos recientes, que las pirámides fueron construidas por una fuerza laboral altamente organizada de hombres libres, artesanos especializados y agricultores reclutados de todo el país que prestaban su servicio como parte de su tributo al Estado. En las excavaciones realizadas en la meseta de Giza, los arqueólogos han desenterrado una auténtica ciudad de los constructores, un asentamiento urbano completo con panaderías a gran escala, carnicerías, cervecerías, viviendas y un cementerio. El análisis de los restos óseos de estos trabajadores revela que recibían atención médica de alta calidad para la época, incluyendo la curación de fracturas óseas complejas y operaciones quirúrgicas que les permitían sobrevivir a accidentes laborales graves. Su dieta era rica en proteínas, compuesta por carne de res, oveja y cabra, que era transportada desde las fincas reales del delta del Nilo, junto con raciones diarias de pan y cerveza, que era la base de la alimentación egipcia. Para un campesino de la época, trabajar en la pirámide del faraón no era una sentencia de muerte, sino un deber patriótico y religioso que garantizaba comida de calidad, vestimenta, refugio y la promesa de participar en la inmortalidad de su rey Dios.
Esta inmensa fuerza laboral, que oscilaba entre los 20.000 y 30.000 hombres en los momentos de mayor actividad, estaba organizada con una disciplina casi militar. Los trabajadores se dividían en grandes unidades llamadas fiales, que a su vez se subdividían en grupos más pequeños de unos 20 hombres, cada uno con tareas específicas. Estos grupos competían entre sí de manera amistosa, dejando grafitis en los bloques de piedra que aún hoy pueden verse en las cámaras de descarga de la pirámide, con nombres como los amigos de Yufu o los borrachos de Memphis. Esta estructura organizativa permitía que una masa caótica de personas funcionara como una máquina aceitada, donde cada hombre sabía exactamente qué hacer, desde el transporte del agua hasta el tallado de los bloques. El material básico para la estructura interna de la pirámide procedía de canteras locales situadas a pocos cientos de metros del lugar de construcción. Esta caliza gris de la meseta de Giza era abundante y relativamente fácil de extraer, pero no era adecuada para el revestimiento exterior ni para las cámaras sagradas del interior. Para el recubrimiento de la pirámide, que debía brillar bajo el sol del desierto como una joya blanca, los arquitectos requirieron una caliza de grano fino, extremadamente blanca y pura, que se encontraba en las canteras de Tura, en la orilla opuesta del Nilo. Y para la cámara funeraria del faraón, donde reposaría su cuerpo momificado, se necesitaba un material de una dureza y resistencia excepcionales, el granito rosa de Asuán, ubicado a más de 800 kilómetros al sur, cerca de la primera catarata del río. La extracción de estas piedras sin herramientas de hierro o bronce endurecido es uno de los aspectos que más fascinación despierta. En aquella época, los egipcios trabajaban principalmente con herramientas de cobre, un metal relativamente blando que se desgastaba rápidamente al golpear la roca. Para extraer la caliza, los canteros utilizaban cinceles de cobre y pesados mazos de madera de acacia. El cobre se desgastaba tan rápido que se requería un ejército de afiladores trabajando constantemente junto a las canteras para templar y afilar las herramientas en hornos de carbón. En el caso del granito de Asuán, una roca ígnea extremadamente dura, los cinceles de cobre eran inútiles. Para tallar y separar estos colosales bloques, algunos de los cuales pesaban más de 50 toneladas, los trabajadores utilizaban bolas de dolerita, una roca negra y densa aún más dura que el granito. Golpeando pacientemente la superficie del granito una y otra vez, desgastaban la roca milímetro a milímetro. También empleaban un método ingenioso que consistía en realizar ranuras en la roca, introducir cuñas de madera seca y luego empaparlas con agua. Al absorber el líquido, la madera se expandía con una fuerza inmensa, agrietando el granito a lo largo de las líneas deseadas. Una vez extraídos los bloques, el siguiente gran desafío era el transporte. ¿Cómo mover bloques de piedra de varias toneladas a lo largo de cientos de kilómetros de río y luego subirlos por la empinada meseta de Giza? La respuesta se encuentra en el dominio absoluto que los egipcios tenían sobre el río Nilo y en el desarrollo de una red de canales artificiales que conectaban el río directamente con el pie de las pirámides. En el año 2013, un descubrimiento arqueológico revolucionario en el puerto antiguo de Wadi al-Harf, a orillas del Mar Rojo, arrojó una luz definitiva sobre este proceso. Se trataba del Diario de Merer, un papiro que contiene el registro diario de las actividades de un inspector de obras llamado Merer durante el año 26 del reinado de Jufu. El diario de Merer describe con asombroso detalle cómo su tripulación, compuesta por unos 200 hombres, transportaba bloques de caliza fina desde las canteras de Tura hasta Giza a bordo de grandes embarcaciones de madera. Merer registra cómo aprovechaban las crecidas del Nilo para navegar por canales artificiales especialmente excavados, que llevaban el agua del río hasta una dársena o puerto interior, situado al pie de la meseta de Giza. Desde este puerto, los bloques eran descargados y trasladados a la zona de construcción. Este descubrimiento confirmó que la logística del transporte de piedra dependía por completo de una sofisticada red de ingeniería hidráulica que permitía que barcos cargados con toneladas de roca atracaran prácticamente al lado de la base de la pirámide. Pero una vez en tierra firme, el agua ya no podía ayudar a flotar las piedras.
Los egipcios no utilizaban la rueda para el transporte de grandes cargas, ya que en la arena blanda del desierto las ruedas de madera se hundirían bajo el peso de los bloques, quedando inutilizadas. En su lugar, recurrieron al trineo de madera, un dispositivo simple pero extremadamente eficaz. Los bloques de piedra eran colocados sobre grandes trineos de madera de acacia o cedro, que luego eran arrastrados por equipos de hombres mediante gruesas cuerdas de papiro o lino trenzado. Para reducir la fricción entre los patines del trineo y el suelo, un trabajador se situaba en la parte delantera del trineo, vertiendo agua sobre la arena arcillosa justo antes del paso del vehículo. Experimentos de física modernos han demostrado que humedecer la arena en la proporción justa reduce a la mitad la fuerza necesaria para arrastrar el trineo, ya que el agua actúa como un lubricante que evita que la arena se acumule delante de los patines. Esta técnica exacta aparece representada en las pinturas de las tumbas de la época, mostrando cómo la observación minuciosa de la naturaleza permitía a los egipcios superar obstáculos físicos aparentemente insalvables. El misterio que más debates ha generado entre ingenieros, arquitectos e historiadores es cómo lograron elevar estos millones de bloques a medida que la pirámide crecía en altura, alcanzando los 146 metros en su cúspide. Dado que no existen registros escritos detallados ni planos arquitectónicos que expliquen el método exacto de elevación, los investigadores han tenido que deducir las técnicas a partir de las pistas arqueológicas y los principios de la física. Hoy en día, la teoría más aceptada es el uso de rampas de tierra y adobe, aunque el diseño exacto de estas rampas sigue siendo objeto de discusión. Una rampa recta y sencilla que partiera del suelo y subiera directamente hasta la cima de la pirámide presentaría un problema insalvable de volumen. A medida que la pirámide ganara altura, la rampa tendría que hacerse más y más larga para mantener una pendiente manejable de unos 8 o 10 grados. Para cuando la rampa alcanzara la cima, su longitud superaría el 1,5 kilómetros y requeriría tanta tierra, piedra y adobe para su construcción como la propia pirámide. Por esta razón, muchos expertos se inclinan por la teoría de una rampa helicoidal o en espiral, que se elevaría apoyándose sobre las propias caras de la pirámide a medida que ésta crecía. Este diseño ahorraría una cantidad inmensa de material, pero presentaría dificultades a la hora de maniobrar los largos trineos en las esquinas de la estructura y limitaría la visibilidad para comprobar la alineación perfecta de las aristas del monumento. Otra hipótesis fascinante y rigurosa, propuesta por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, sugiere el uso de una rampa interna. Según esta teoría, los constructores habrían utilizado una rampa exterior recta y relativamente corta para construir el primer tercio de la pirámide, donde se concentra la mayor parte del volumen de piedra. A partir de esa altura, habrían continuado la construcción utilizando una rampa en espiral construida dentro de la propia estructura de la pirámide, justo detrás de las caras exteriores. Esta rampa interna, con esquinas abiertas al exterior para permitir el giro de los bloques mediante sistemas de palancas y cuerdas, habría quedado sellada al finalizar la obra. Estudios de microgravimetría realizados en la Gran Pirámide han detectado anomalías de densidad que sugieren la existencia de estructuras huecas en espiral en el interior del monumento, lo que aporta un peso considerable a esta teoría y demuestra que los egipcios eran maestros en el diseño tridimensional de espacios. A medida que ascendemos por la estructura interna de la Gran Pirámide, nos encontramos con desafíos de ingeniería que van más allá del simple movimiento de tierras. El diseño de las cámaras interiores es un testimonio del genio de Emionu, el visir y arquitecto real de Jufu, quien supervisó la obra. A diferencia de las pirámides anteriores, cuyas cámaras funerarias estaban excavadas en la roca madre por debajo de la base del monumento, la Gran Pirámide contiene 3 cámaras principales, dispuestas a diferentes alturas en el interior del cuerpo de piedra. La más baja es una cámara subterránea tallada en la roca que quedó inacabada. Por encima de ella se encuentra la llamada Cámara de la Reina y más arriba, en el corazón mismo de la pirámide, se halla la Cámara del Rey.
Para acceder a la Cámara del Rey, los constructores diseñaron la Gran Galería, una obra maestra de la arquitectura en voladizo. Con casi 50 metros de largo y 8 metros de altura, las paredes de esta galería están formadas por hiladas de piedra caliza que sobresalen unos centímetros sobre la hilada inferior, estrechándose a medida que suben hasta formar un techo abovedado que soporta el inmenso peso de la piedra que se encuentra por encima de ella. El propósito de esta galería no era meramente estético o ceremonial. Servía también como un gigantesco almacén para los pesados bloques de granito negro que se deslizarían por gravedad para sellar el pasaje que conducía a la tumba del faraón una vez que éste fuera depositado en su interior. La Cámara del Rey es una estancia rectangular construida enteramente con bloques de granito rosa pulido de Asuán. En su interior no hay jeroglíficos ni decoraciones, solo un enorme sarcófago de granito tallado en un solo bloque que debió de ser colocado en la cámara antes de que se construyeran las paredes, ya que es más ancho que la entrada de la galería. Pero lo más asombroso de esta cámara no es su sobria belleza, sino la solución de ingeniería ideada para protegerla del colapso. Sobre el techo plano de la cámara, compuesto por 9 gigantescas vigas de granito que pesan más de 40 toneladas cada una, los constructores sabían que se apoyaría una montaña de piedra de más de 100 metros de altura. La presión vertical habría aplastado el techo de granito al instante si no se hubiera diseñado un sistema de descarga. Para solucionar este problema, Gemiunu construyó 5 cámaras de descarga sobre el techo de la Cámara del Rey. Estas pequeñas estancias vacías, separadas por losas de granito, culminan en un techo apuntado formado por enormes bloques colocados en un ángulo de 2 vertientes. Este diseño desvía el inmenso peso de la masa de piedra superior hacia los lados de la pirámide, liberando de presión el techo de la cámara funeraria. Es un concepto similar al arco de descarga utilizado siglos después por los romanos, pero ejecutado aquí con bloques colosales de piedra en una época en la que la teoría de estructuras aún no existía de manera formal. El hecho de que estas cámaras hayan soportado el peso del monumento durante más de 4.500 años, resistiendo incluso terremotos violentos que asolaron la región a lo largo de la historia, es una prueba irrefutable de la infalibilidad del diseño egipcio. Otro misterio que ha intrigado a los investigadores son los estrechos conductos que parten de las cámaras del rey y de la reina y se dirigen hacia el exterior de la pirámide. Durante mucho tiempo se pensó que eran simples conductos de ventilación para los trabajadores que operaban en el interior, pero su inclinación exacta y su alineación con estrellas específicas sugieren un propósito mucho más profundo y espiritual. El conducto norte de la Cámara del Rey apuntaba directamente a la estrella Tuban, la estrella polar de la época, que representaba la eternidad y la inmutabilidad para los egipcios. El conducto sur apuntaba hacia el cinturón de Orión, la constelación asociada con Osiris, el dios de la resurrección y del inframundo. Estos canales no eran conductos de aire, sino autopistas estelares construidas en piedra para permitir que el Ba, el alma del faraón, ascendiera directamente al reino de los dioses celestiales tras su tránsito terrenal. La construcción de la pirámide no terminaba con la colocación del último bloque en la cima. Para que la máquina de inmortalidad funcionara, debía recibir su acabado final. El cuerpo de caliza gris que vemos hoy en día era solo el núcleo estructural. Una vez terminada la colocación de los bloques internos, los constructores procedieron a revestir toda la pirámide con bloques de caliza blanca de Tura. Estos bloques de revestimiento eran tallados con una precisión milimétrica en sus caras exteriores y colocados de arriba a abajo a medida que las rampas de construcción eran desmontadas paulatinamente. Las juntas entre estos bloques de revestimiento eran tan estrechas que, según los relatos de los viajeros de la antigüedad, era imposible introducir la hoja de un cuchillo entre ellos. En la cúspide de la pirámide se colocaba el piramidión, el bloque final tallado en una sola pieza de granito o basalto que a menudo estaba recubierto de una aleación de oro y plata llamada electro.
Cuando los primeros rayos del sol del amanecer tocaban la meseta de Giza, el piramidión dorado de la Gran Pirámide se encendía como un faro de fuego celestial, reflejando la luz solar por todo el valle del Nilo y anunciando a todos los habitantes del reino que el faraón, el hijo de Ra, vigilaba su tierra desde su morada eterna. La pirámide terminada no era la montaña de piedra gris y escalonada que contemplamos hoy en día bajo el sol de la tarde. Era un prisma blanco, deslumbrante y reflectante que debía de parecer un objeto caído del cielo, una manifestación física de los rayos del sol solidificados en la tierra. La gran pirámide de Gifu fue el cenit de la era de los constructores de pirámides, pero no el final del desarrollo de la meseta de Giza. Tras la muerte de Jufu, su hijo Jafra, a quien conocemos también como Kefren, ordenó la construcción de su propia pirámide junto a la de su padre. Aunque es ligeramente más pequeña que la Gran Pirámide, la de Jafra parece más alta debido a que fue construida sobre una sección de la meseta de roca más elevada y a que su ángulo de inclinación es un poco más pronunciado. En la cima de la pirámide de Jafra aún se conserva una sección del revestimiento de caliza blanca original, lo que nos permite imaginar el aspecto pulido y brillante que tuvo todo el complejo en su época de esplendor. Jafra también legó al mundo otro de los grandes iconos de la antigüedad, la gran Esfinge de Giza. Tallada directamente a partir de un enorme afloramiento de roca caliza que había quedado expuesto en la cantera utilizada para la pirámide de su padre, la esfinge representa un león con cabeza humana que porta el tocado real de los faraones. Esta colosal escultura, que custodia las avenidas procesionales que conducían desde el Nilo hasta el templo de la pirámide, simbolizaba la fuerza física del león combinada con la sabiduría humana del rey Dios, un guardián eterno del descanso eterno de su dinastía. El ciclo constructivo de la meseta de Giza se cerró con Menkaura, conocido como Miserino, el sucesor de Jafra. Su pirámide es considerablemente más pequeña que las otras dos, alcanzando solo 65 metros de altura. Sin embargo, compensaba su menor escala con una riqueza de materiales extraordinaria. El tercio inferior de su revestimiento exterior no estaba hecho de caliza de Tura, sino de costosos bloques de granito rosa de Asuán, que requerían un esfuerzo de transporte y tallado infinitamente mayor. Con la muerte de Menkaura y el final de la cuarta dinastía, la era de las pirámides gigantescas comenzó su declive. Los faraones de las dinastías posteriores continuaron construyendo pirámides, pero éstas eran de menor tamaño, con núcleos internos hechos de adobe o piedra suelta, revestida de caliza fina. Con el paso de los siglos, cuando los saqueadores de tumbas retiraron el revestimiento exterior de estas pirámides posteriores, sus núcleos de adobe se desmoronaron bajo la acción del viento y de la lluvia escasa, convirtiéndose en montículos de tierra apenas distinguibles de las colinas circundantes. ¿Por qué dejaron de construirse estas colosales estructuras que habían movilizado a toda una civilización? La respuesta es tanto económica como religiosa. El esfuerzo financiero y humano requerido para mantener el culto a los faraones fallecidos en los templos asociados a las pirámides supuso una carga insostenible para el tesoro real. Con el tiempo, el poder se descentralizó. Los gobernantes locales ganaron influencia y el control absoluto del faraón sobre los recursos del país se debilitó. Además, la seguridad de las tumbas se convirtió en una preocupación primordial. A pesar de los ingeniosos sistemas de bloques de granito, pasajes falsos y rastrillos de piedra, casi todas las pirámides fueron profanadas y saqueadas por ladrones de tumbas poco después del entierro del faraón, atraídos por los fabulosos tesoros de oro y piedras preciosas que albergaban en su interior. En el Reino Nuevo, los faraones decidieron abandonar la construcción de pirámides visibles en el horizonte y optaron por una estrategia de ocultamiento. Trasladaron sus necrópolis reales al Valle de los Reyes, cerca de la nueva capital de Tebas, en el sur del país. Allí tallaron sus tumbas en las profundidades de la roca de los acantilados desérticos, confiando la seguridad de sus restos al aislamiento del lugar y a la vigilancia de guardias de élite.
Sin embargo, para mantener el vínculo sagrado con la tradición solar del norte, eligieron un valle que estaba dominado por una montaña natural, cuya cima tenía la forma perfecta de una pirámide, el Al-Qurn, demostrando que el poder simbólico de la forma piramidal seguía vivo en sus mentes como el camino supremo hacia el más allá. Hoy, cuando el sol se oculta tras la meseta de Giza, proyectando largas sombras triangulares sobre las arenas del desierto, es inevitable sentir una profunda reverencia ante estas estructuras de piedra. Las pirámides de Egipto no son solo los monumentos funerarios de unos reyes del bronce antiguo. Son el testimonio de lo que la humanidad es capaz de lograr cuando canaliza su energía colectiva, su inteligencia y su voluntad hacia un objetivo común. En una época sin ordenadores, sin motores de combustión interna, sin grúas de acero y sin herramientas de hierro, los antiguos egipcios miraron al cielo, calcularon el movimiento de las estrellas, midieron el flujo de las aguas de su río y decidieron que podían construir montañas que desafiaran a la eternidad. Al contemplarlas, comprendemos que el verdadero misterio de las pirámides no reside en secretos perdidos o intervenciones fantásticas, sino en la capacidad infinita del espíritu humano para superar sus propios límites y dejar una huella imborrable que susurre a las generaciones del futuro que una vez, en las orillas del Nilo, fuimos capaces de tocar las estrellas con manos de piedra,